y otra, y otra, y otra, y otra, y de repente no los agarran, entonces no se hace juicio justo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la condición previa que está condenando Jesús aquí? Él dice que ignora el pecado propio, porque ahí mismo en el pasaje vemos que dice: mira la viga que está en tu propio ojo antes de ver la paja que está en el otro. Entonces, usted está ignorando su propio pecado, pero si usted quiere juzgar bíblicamente, usted va a comenzar con un autoexamen. ¿Tengo yo la condición moral para juzgar esta situación o me tengo que retraer de ella porque realmente yo estoy sucio en el asunto? La motivación es diferente. Usted quiere ser justo, pero el que quiere ser condenatorio no busca la justicia, sino exaltar alguna situación propia o hacerle un daño, simplemente porque tal vez tiene un problema con esa otra persona. Entonces, ¿cuál es el resultado de un juicio que está prohibido? Hay un doble estándar y hay condenación, pero si es legítimo va a haber restauración y protección. Entonces el fin es diferente, el desenlace tiene que cambiar. Entonces lo que Jesús está prohibiendo es un espíritu censor y una arrogancia moral, pero lo que Jesús sí permite es aplicar discernimiento, una corrección fraterna y disciplina. Y ahí puse unos textos claves por si después los quieren ustedes estudiar. En Juan 7:24 y Mateo 18:15 y 17 nos habla un poco de eso. Voy a buscar Juan muy rápidamente para que lo leamos. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, si usted tiene una inclinación a juzgar por lo que ve, ese juicio posiblemente no sea justo. Usted tiene que compenetrar un poco y ver lo que está detrás de la situación. ¿Ok? La siguiente. Ok. Entonces, vemos ahí como en resumen, la persona que juzga mal, Jesús está denunciando la hipocresía del que identifica faltas menores en otras personas, pero ignora su propio pecado. Eso es algo muy común. Cuando vemos personas que señalan siempre lo malo que hacen los demás, pero de ellos no hay autoexamen y jamás puedan recibir que usted les diga algo, porque se ponen defensivos. Rápido para juzgar y condenar, pero no para recibir retroalimentación. Entonces el orden correcto es hacer un autojuicio, corregir, y entonces ya podemos ayudar al otro con claridad espiritual. Entonces el pasaje subordina la corrección de otra persona al resultado del autoexamen. Usted se examina si es que usted tiene capacidad realmente para juzgar el asunto, y si lo tiene, lo hace con la base bíblica para que su juicio sea justo. De otro modo, usted no está capacitado para juzgar esa situación. Es como que usted sea juez y parte, ¿verdad? Si usted tiene parte en ese pecado, mejor aléjese, porque usted no está capacitado para emitir un juicio justo en esa situación. Corrija su situación primero, si quiere luego ayudar al otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el juicio justo y el discernimiento bíblico? La Biblia nos enseña a no juzgar de manera hipócrita y a juzgar con justo juicio. El creyente sí puede y debe ejercer juicio cuando Dios le da la autoridad y se cumplen los criterios bíblicos. ¿Cuándo tiene una persona autoridad para juzgar? Por ejemplo, ejemplos de la vida cotidiana. Un padre tiene autoridad para juzgar las acciones de sus hijos que están bajo su cuidado, bajo su tutela, pero tiene que ser un juicio bíblico. El pastor tiene autoridad para juzgar cosas que están bajo su dominio y potestad. Si usted es jefe en su oficina de alguna cosa, usted tiene autoridad en el contexto de lo que usted está administrando. Entonces usted tiene autoridad y usted puede emitir un juicio que sea justo si lo hace con el criterio correcto, y si no, usted necesita resolver su problema primero antes de emitir un juicio hacia los demás. ¿Ok? Entonces no puede uno decir, no, es que no podemos juzgar, porque hay que juzgar. Hay que juzgar lo que está bien y lo que está mal. Lo que Dios no quiere es que haya una hipocresía y una injusticia, porque el juicio tiene que tener un propósito restaurador. Piensen en el tema de las cárceles. Yo menciono mucho esto porque es una situación que vemos todas las semanas. Entonces, la cárcel en principio tiene un fin restaurativo. La idea no es meter a la gente a la cárcel para que se pudra ahí.
porque la gran mayoría van a salir. ¿A qué van a salir? Y si usted no los restaura, ¿a qué van a salir? Si usted no invierte en procesos de restauración, ¿a qué van a salir? Entonces no es emitir juicio para condenar. El juicio es necesario porque cometieron crímenes y deben pagar por ellos. Hasta ahí todo bien. Pero si no se da la parte de restauración, entonces dejamos el asunto a medias. Y si no hay restauración, entonces cuando la persona sale, el asunto se pone peor. Entonces la idea es que lo hagamos de una manera completa. Entonces vean, si viéramos bíblicamente, esos pasajes no los vamos a leer, pero los pueden revisar después. El juicio justo debería ser imparcial. Todos tenemos claridad en lo que significa ser parcial o imparcial. ¿Sí? Ok. Tiene que estar basado en hechos comprobados, no en chismes. Cuando llega fulanito, fulanita a decir, mira, es que no sé qué y no sé cuánto, ¿estás dispuesto a decirlo frente a la persona que estás acusando? ¿Sí o no? Es que me lo dijeron, por ahí lo vi, lo escuché. Eso no cuenta. Entonces, esa es una forma rápida de descartar esa acusación. Si no hay capacidad de confrontar a la persona que es presuntamente culpable. Entonces, tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos. No puede ser la palabra de una sola persona. No es suficiente. Tiene que haber oportunidad de defensa. Usted no puede quitarle eso a la persona que está siendo juzgada. Esa persona tiene que poder responder por sí misma y explicar cómo están las cosas. Sea que sea cierto o mentira, tiene un derecho que se le tiene que conceder. Y tiene que hacerse conforme a la justicia de Dios y no a las apariencias, que fue lo que leímos en Juan 7:24. Entonces, cuando nos enfrentamos en la vida a situaciones que requieren juicio, en resumen, lo que tenemos que hacer es examinar nuestro propio corazón para ver si estamos bien, si tenemos capacidad moral de ejercer juicio, y si sí, entonces tenemos que aplicar estos principios. Debemos ser imparciales, tenemos que ver los hechos, tenemos que basarnos en los hechos. Tiene que haber testigos, tiene que haber suficientes formas de comprobar aquello que se está utilizando como acusación. La persona tiene que poder defenderse y no se vale hacerlo con lo que uno ve. Tiene que ser con base en la justicia del Señor. Entonces Jesús está hablando de estas cosas. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Y qué significa ese último pasaje de no dar lo santo a los perros? Entonces Jesús está añadiendo ahí un principio complementario, que el discernimiento implica reconocer cuando una persona ha demostrado un desprecio persistente y hostil hacia la verdad. O sea, usted puede venir a una persona y le empieza a hablar del Señor y tal vez no tiene mucha afinidad o mucha receptividad y tal vez usted hace varios intentos, pero si en determinado momento usted llega a concluir que la persona realmente demuestra un desprecio y una burla, ya, pase la página, siga, porque ya la persona está demostrando no tener una actitud adecuada o suficientemente receptiva a lo que usted les está ofreciendo. Entonces, él lo que nos está diciendo es que debemos reconocer cuando una persona demuestra un desprecio persistente y hostil hacia la verdad. En el judaísmo del siglo I, los perros callejeros y los cerdos simbolizaban impureza y hostilidad. Entonces es como una frase dura, ¿verdad? Es algo duro. No le des lo santo, lo bueno, lo perfecto a los que lo desprecian, a los que son hostiles y impuros a la palabra. Entonces, no nos está autorizando a despreciar personas, pero sí nos dice, actúen con prudencia cuando lo santo es rechazado de manera agresiva. Usted da la oportunidad, pero si ya pasa el tiempo y la persona lo rechaza, entonces pase la página. Entonces, en tales casos la insistencia produce mayor rechazo y profanación, porque la persona se pone más agresiva, más hostil y ofende más lo que es santo. Entonces es mejor pasar. Si es un familiar, alguien que usted ama, ore por esa persona para que Dios suavice y prepare el corazón, para que quizás en una ocasión posterior ya usted pueda acercarse a esa persona y haya mayor receptividad a lo que usted va a compartir. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. El siguiente punto, perseverancia en la oración y bondad del Padre. Esto es un punto importante, vamos a leerlo. Vamos a Mateo 7, versículos 7 al 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra?
O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces puse ahí en la imagen, la persistencia tiene sentido cuando sabemos quién está al otro lado de la puerta. El niño que toca la puerta y sabe que el buen padre está al otro lado, va a persistir hasta que le abran, sabe que va a recibir cosas buenas. Podemos pasar a la siguiente. Esos tres verbos son pidan, llamen y busquen. Pero en el español, a veces en la traducción se pierde un aspecto importante, que es el aspecto continuo de la acción que se está tratando de representar. Entonces, si ustedes vieran esa forma griega, ustedes verían que lo que dice no es como lo leemos nosotros, pidan, es sigan pidiendo, sigan llamando, sigan buscando. ¿Entendemos eso de la misma manera? ¿O más bien nos indica eso que es un acto persistente? Es un acto persistente. Entonces ahí no está diciendo Jesús pida una vez y ya. Dice persevere en su petición, persevere en su búsqueda. Siga pidiendo, siga buscando, siga. Es una acción continua que no se detiene. Y entonces cambia por completo el sentido del pasaje. Porque eso nos indica que usted tiene la libertad de venir al Padre con confianza y seguir pidiendo lo mismo, si es bueno y está en su voluntad, esperando a que Él le responda en el tiempo que Él determine hacerlo. ¿Ok? Entonces, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Entonces, en el griego original, el presente imperativo normalmente comunica una acción que es continua, habitual, repetida o sostenida en el tiempo. Y digo presente imperativo porque esa es la forma verbal en griego. Ajá. Vea, ok, yo conozco una señora que de otra iglesia que oró 25 años para que el cabeza dura de su marido se volviera al Señor. Y hizo caso, le tomó 25 años a la señora. Entonces, no hay límite de tiempo. Depende de la importancia del asunto, usted sabrá si va a seguir o no. Ajá. Seguimos con una actitud de ruego y oración al Señor por la vida y por la Correcto. Y salvación de esa el persona. otro aspecto es en testimonio. Dando testimonio, porque realmente lo que trae a la gente a Cristo muchísimas veces no es lo que usted diga, es lo que usted hace. Y lo inverso es cierto, si usted dice algo bueno y lo que hace es malo, usted perdió todo sentido de reputación y confiabilidad, ya se fue por el desagüe. O sea, yo puedo estar aquí diciendo y hablando muy bonito y lo que quiera, pero si mi vida no refleja eso, más bien lo que hago es herir a la gente y ocasiono incredulidad en sus corazones. Entonces, la consistencia de lo que uno dice y hace es una parte fundamental de atraer a la gente a Cristo. ¿Ok? Y lo otro es que si ya usted determina por el discernimiento que le da el Señor, mejor no sigo insistiendo porque ya lo que sigue es un golpe, entonces usted empieza a clamar con amor por esa persona hasta que vea el resultado cumplido. Y usted sabe que la voluntad de Dios sí está en eso, porque la palabra de Dios dice que Él quiere que todos se arrepientan. Entonces, cuando usted clama por alguien para que se arrepienta, así le tome toda la vida, hágalo. Y también hay testimonios de gente que yo no conozco, pero que he escuchado, de gente que oró por alguien y se murió y nunca vio a su ser querido convertido. Pero ya el ser querido, años después, ay sí, mi abuelita toda la vida, mi mamá toda la vida oró y no me vio convertido. Pero pasó porque Dios honra esas cosas. Es el depósito, es como que usted tenga una gran copa y le va echando gotitas y gotitas y gotitas y gotitas y gotitas. El incienso que sube a la presencia de Dios, que son las oraciones de los santos, es representado como una copa que se va llenando con ella hasta que rebalse. Entonces esa es la acción que nos motiva a pedir consistentemente por aquello que Dios quiere.
Primera de Juan 4, 15, 14, no, Primera de Juan 5, 14, 15 creo, que es el pasaje que dice que si usted pide al Señor conforme a la voluntad de Dios, usted tiene la garantía de que Él le escucha. Y si usted sabe que Dios le escucha, tiene la garantía de que usted tiene lo que le ha pedido. ¿Sí me explico? Entonces, si usted le pide a Dios lo que Él quiere, tiene una garantía de que Él la escuchó. Y si Él la escuchó, le va a dar lo que usted le pidió. No dice cuándo. ¿Ok? No dice cuándo. Ajá. Una persona que dijo que uno tiene que pedir como puntual lo que uno quiere y lo que uno será necesita. Y ella, Hay un principio bíblico que podría justificar eso. Hay por lo menos un caso en la Biblia donde un ciego viene a Jesús y el tipo está ciego. O sea, Jesús puede ver que está ciego. Y aunque está ciego, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? En vez de decirle, no me estás viendo que estoy ciego, ¿verdad? Le dice que recupere la vista. Entonces, Dios sabe lo que usted necesita, pero quiere que lo vocalice. ¿Por qué será eso? Recuerde que la acción que hacemos es para darle gloria a Dios. Entonces, cuando usted pide algo específico para que Dios responda y Él lo hace, la gloria es de Él. No es una casualidad, no es una coincidencia. Usted lo pidió y sucedió. Entonces, no le quite la gloria a Dios. Dígale las cosas tan específico como pueda. Ahora, usted dice, no, pero que sea color blanco y que sea así. Bueno, usted verá cómo lo pide, ¿verdad? Dios hará lo que Él determine hacer en su voluntad. Pero yo digo una cosa cuando tengo una petición específica. Yo propongo y Dios dispone. Nada pierdo pidiendo lo que quiero y Él sabrá si me lo da de esa forma, pero por lo menos Él sabe lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Eso no es ser carebarro, es simplemente aplicar la fe, pero también confiar en que Dios va a manifestar su voluntad. ¿Ok? Ok. Entonces, Jesús nos anima a una oración que es perseverante, no a un acto aislado. Cada mandato va acompañado de una promesa: recibir, hallar y tener la apertura del Señor. Dios responde a los que acuden a Él con perseverancia y confianza. Y Él siempre responde de manera coherente a su bondad. Como Dios es bueno, Él va a ser coherente con su carácter y naturaleza y no le va a dar algo malo, aunque eso sea un azote, porque eso podría ser necesario, pero no es maldad, sino es para restaurar. Todo eso entra dentro de la soberanía de nuestro Señor. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces, el mandato es sigan pidiendo. ¿Y qué expresa eso? Dependencia. ¿Y cuál es la promesa? Que entonces usted lo recibe. Siga buscando, eso es procurar de forma activa lo que necesitamos de parte del Señor y entonces lo vamos a hallar. Siga llamando y usted está perseverando hasta que la puerta se abra y el resultado es que la puerta se va a abrir. Entonces usted aplica la fe a las peticiones que son justas y en la voluntad del Señor y eso se va a cumplir. No necesariamente como usted lo está pidiendo, pero Dios va a responder de una manera que es conforme a su carácter. O sea, va a ser bueno, porque un buen padre no da cosas malas a sus hijos. Entonces el creyente debe perseverar en la oración aunque la respuesta no sea inmediata. La confianza en la oración descansa en el carácter de Dios y no en la intensidad del pedido. Y esto es importante porque usted no puede torcerle el brazo a Dios. Usted se puede echar de panza y pegar gritos y patalear, pero si no es del corazón, Dios está viendo eso. Entonces, es cómo está el corazón en la petición que usted está haciéndole. Eso es lo que es más importante. La oración persistente expresa una relación viva y dependiente con el Padre. Usted ora porque depende de Él y lo necesita, porque usted no se quiere desconectar en ningún momento. ¿Ok? La siguiente. Un padre no responde con maldad a la necesidad legítima de su hijo. Si un padre imperfecto da buenos regalos, ¿cuánto más Dios nos dará cosas buenas o lo que es verdaderamente bueno? Aún siendo pecadores, las personas son capaces de beneficiar a sus hijos. Entonces, Jesús también hace una aclaración. El que un padre humano dé cosas buenas no significa que sea bueno, sigue siendo malo, pero puede hacer cosas buenas. Entonces esa es una de las paradojas del ser humano. Aunque hay maldad en nosotros, podemos hacer bondad. Y esa bondad es aprobada y recompensada por Dios si es hecha de la mano del Señor.
La comparación resalta el contraste. A diferencia de nosotros, Dios sí es perfectamente bueno y siempre va a hacer lo que es bueno. Entonces, la promesa no es que Dios va a conceder todo lo que le pidamos, sino que Él le va a dar cosas buenas a los que le piden. Entonces, en esa promesa es que usted espera. Yo le estoy pidiendo a Dios, yo estoy buscando. Él me va a dar algo bueno. Él me va a dar algo bueno, porque esa es su naturaleza y ese es su carácter. La siguiente. Ok, ¿qué vemos ahí en la imagen? A una señora se le cayeron ahí los papeles y llega una muchacha y la ayuda a levantarse. Y por frase puse ahí, el amor bíblico toma la iniciativa. ¿Tenemos esa cualidad en nosotros? ¿Somos personas que tomamos la iniciativa? ¿O estamos ahí, no, a ver, aquel va a ir a ayudar, a esperar a que él vaya, ¿verdad? No, aquel. El amor bíblico toma la iniciativa, es un amor que actúa y que se ofrece, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar de la regla de oro. El versículo 12 dice: ok, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces Jesús aquí nos propone la ética del reino en una forma positiva, hacer activamente el bien a otros que uno quiere recibir. Entonces va más allá de evitar el mal, exige una iniciativa deliberada a favor del prójimo. Entonces, ¿qué significa que yo diga que es un mandamiento positivo y no negativo? A veces la gente formula esta frase en una forma diferente: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo: haga a otros lo que usted quiere que le hagan a usted. Entonces está formulado de forma positiva, proactiva, que tome la iniciativa. No es evitar hacer el mal que usted no quiere recibir, porque eso sería egoísta. Yo no quiero que me hagan el mal, entonces no hago mal. Lo que está diciendo es diferente. Está diciendo: haga el bien que usted quiere recibir. Eso es una formulación positiva y esa es la regla de oro. ¿Ok? Entonces, ahí lo puse abajo. La formulación negativa es: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero la forma positiva es: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Y la expresión, porque esto es la ley de los profetas, nos da a entender que el principio resume la intención ética fundamental del Antiguo Testamento. Cuando en el Evangelio o los Evangelios en el Nuevo Testamento vemos la expresión la ley de los profetas, esa era la forma en que ellos se referían al texto del Antiguo Testamento. Es como decir el Antiguo Testamento, solo que ellos no lo conocían con ese término, pero de eso están hablando. Porque la ley, ¿qué es la ley? Más específicamente es el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Y los profetas? Digamos que todo lo demás, por resumirlo, ¿verdad? Entonces está diciendo todo lo que está en el texto bíblico que tenemos se resume en esto, en la regla de oro: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. La siguiente. Ok, la puerta estrecha y los 2 caminos. ¿Cuál es el camino en el que estamos nosotros caminando? Versículos 13 y 14 dicen: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La siguiente. Ok. Entonces, ahí Jesús nos está presentando un llamado a tomar una decisión personal y deliberada. Y nos indica que solamente hay 2 caminos o 2 puertas. 2 caminos, 2 destinos. La puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida y no es más transitado, pocos lo hallan. Y hallar implica buscar. Hay que buscarlo para encontrarlo. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a la perdición. Y resulta atractivo y es ampliamente concurrido. Da la falsa impresión de seguridad. No, todo el mundo lo hace. Debe ser bueno, debe estar bien. Y más bien, cuando usted está en el camino solitario, es donde debería tener menos dudas de que lo está haciendo bien. En vez de dejar que la duda o la incredulidad le inunde la mente. No, pero si estoy solito aquí. Es como el que va corriendo más lento y cree que va de primero. No queremos que nos pase eso.
Entonces, el discípulo debe ejercer discernimiento y no debe asumir que la mayoría necesariamente está en lo correcto. Y esto puede ser particularmente difícil en ciertos contextos, cuando usted tal vez está en alguna lucha o discusión con un grupo de personas que todos piensan lo opuesto. Pero si usted tiene el respaldo de la palabra, siga por ese camino, aunque haya un rechazo a lo que usted está pensando. Entonces, la verdad no se determina por lo que haga la mayoría. El dicho de las mamás o las abuelas, y sí, si se tiran del puente, usted se va a tirar también. Entonces, lo que está bien no está dictado por lo que hagan las masas. La entrada al reino requiere una decisión consciente, obediencia y esfuerzo. Entonces es un camino de perseverancia al que estamos siendo llamados. La siguiente. Okay, vamos a esta parte que es súper importante. Vamos a hablar de falsos profetas, falsa profesión y verdadera obediencia. El fruto revela lo que el aplauso no puede ocultar. ¿Quién comenta lo que vemos ahí en la imagen? A la izquierda y a la derecha. Bueno, vemos un tipo que se ve que es carismático, tiene don de gentes, la gente está vitoreando, está contenta, lo está escuchando de buena gana, pero vemos en la derecha ese mismo hombre, pero en el espejo, ¿qué es lo que se ve? Se ve su corazón, que está lleno de orgullo, de vanidad, de codicia. O sea, que lo que vemos en la izquierda no es la realidad. Lo que realmente lo motiva a él a hacer eso es lo malo. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, pero el fruto es lo que pone en evidencia lo que está en el corazón. No el poder, no el carisma, no ninguna otra cosa. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vean, entonces puse ahí un par de cuadritos. Vamos a leer los pasajes, sin embargo, para tenerlos frescos, del 15 al 23. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es un pasaje muy sobrio que a mí siempre me ha confrontado, porque en términos llanos me está diciendo que usted puede manifestar el poder de Dios y eso no es la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso posible? Que usted pronuncie el nombre de Jesús y se manifiesta el poder del Espíritu Santo y no sea la voluntad de Dios. ¿Cómo se llega a eso? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, entramos a hacer una distinción entre lo que son dones y lo que es el fruto. Entonces los dones son las capacidades o las manifestaciones espirituales. Profetizar, sanar enfermos, todas esas cosas, hacer señales y prodigios. Los dones de los que nos habla la palabra, discernimiento de espíritus, don de ciencia, de sabiduría, don de fe. Es una fe superior que concede la capacidad de hacer cosas mayores. Todos tenemos un paquete básico de fe, otros tenemos un poco más fe y hay gente que tiene una fe especial que concede hacer cosas mayores. Hay un don de la fe que es distinto a la fe que todos tenemos. Así digamos lo vemos en 1 Corintios capítulo 12. Pero entonces las capacidades o las manifestaciones espirituales son dones, pero el fruto es la evidencia del carácter. ¿Cuál es la función de los dones? El servicio y el ministerio. Pero el fruto confirma la identidad espiritual de la persona. ¿Qué prueba definitivamente la madurez del creyente? Los dones, no. El fruto, sí. Entonces, cuando usted evalúa a una persona, lo que debería evaluar es el fruto, no los dones. Y la iglesia pentecostal, carismática, evangélica, pandereta, como usted quisiera decirle, tendría muchos menos problemas
si se ocupase de valorar y pesar el fruto en vez del don. Entonces evitaríamos muchos problemas. Pero como el don es visible y la persona tiene carisma y pasan cosas, ahí tiene que estar bien con el Señor. Pero no vemos ni discernimos el corazón. Entonces, este pasaje nos previene de eso. Entonces, hay una apariencia religiosa y hay una realidad espiritual. Señor, Señor, o sea, usted confiesa con su boca, dice, Dios mío, Jesús, tú eres mi Señor. Pero ¿qué sucede? Usted da profecía, expulsa demonios, hace milagros. Pero ese poder espiritual no es una garantía de aprobación delante del Señor. Hacer la voluntad del Padre es la evidencia de una relación genuina con Él. Entonces, si usted quiere poder, si usted quiere manifestar el poder de Dios, no se ocupe solamente de orar al Señor, dame dones y dame poder, sino que yo lo haga con el corazón correcto, que mi motivación sea el amor, que sea honrar a Dios y hacerlo en su voluntad. Porque si no, en el mejor de los casos se queman las obras y usted no se pierde. Y en el peor de los casos usted se pierde, porque el don en sí mismo no garantiza que la persona esté en el camino de la voluntad del Señor. ¿Ok? La siguiente. Entonces, el rechazo final de Jesús se basa en la práctica de la anomia. Anomia es esa palabra que le puse el significado en paréntesis. Anomia es una transliteración en español. Y lo puse porque en español no tenemos de uso corriente una palabra que calce. En inglés hay una palabra que dice claramente sin ley. Lawlessness, por ejemplo. Es muy clara. Entonces, cuando ustedes leen las traducciones en inglés, lo dice. Y es una palabra precisa. Pero en español ponemos hacedores de maldad. No es lo mismo. No es lo mismo. Si yo le digo a usted, es que esa persona hace maldad, es que esa persona vive sin ley, ¿serán lo mismo? ¿Lo entendemos de la misma manera? No. Hace maldad, pero toda maldad incluye una persona que vive sin ley. Yo digo que no. Todos de alguna manera en algún momento hacemos maldad y pedimos perdón y nos arrepentimos. Pero vivir sin ley es un desprecio continuo de la voluntad de Dios. Es un desprecio continuo de la palabra de Dios. Y eso es lo que significa anomia. Es sin ley, al margen de la ley, en una condición de insubordinación a la ley. Es una vida que está al margen de la autoridad normativa de Dios. Yo quiero poder y manifestaciones como yo quiero, para mi gloria, para mi deseo, para mi exaltación, para que el ministerio crezca, no para darle gloria a Dios. Entonces, ahí está fuera de donde tiene que estar la persona. Entonces, esa es una actitud continua de autonomía espiritual y es un rechazo práctico de la autoridad divina. Entonces, la persona empieza a seleccionar qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. Vean, si ustedes se pusieran los últimos 10, 15, 20 años, si uno quisiera hacer un estudio de los que fueron ministerios grandes y que alcanzaron mucha gente y que hubo milagros, y de ese mismo grupo usted ve los que cayeron, y empieza a escuchar y leer los testimonios de las personas que trabajaran cerca de esas personas, le van a empezar a soltar la sopa, como dice el dicho. No, es que era súper orgulloso. No, es que él traía a las muchachas ahí y empiezan a salir un montón de cosas. Era una persona que no manifestaba santidad, ni pureza, ni temor de Dios, pero tenía poder por un tiempo, porque Dios también dice que el que está aquí, y más si tiene una plataforma grande, podrá tener misericordia, pero en el momento en que se acaba la misericordia tiene que ser humillado públicamente, porque tiene que ser ejemplo. Vean lo que hizo aquel. ¿Usted quiere que le pase lo mismo? Somos hechos ejemplo para los demás. Entonces uno tiene que tener mucha sobriedad en relación con la manera en que uno se conduce, porque si uno empieza a andar sin ley, el juicio que venga va a ser severo y va a ser público y va a ser humillante. Y podríamos nombrar nombres, no es necesario, pero usted podría pensar en los últimos 10, 15, 20, 30 años nombres que fueron grandes y que cayeron en desgracia porque empezaron a caminar alejados de la ley del Señor. Entonces, vivieron como si la voluntad normativa de Dios no tuviera autoridad sobre ellos. Entonces, una forma más precisa de traducir ese versículo sería decir: apartaos de mí los que viven al margen de la ley de Dios.
Apartados de mí los que practican la insubordinación a la autoridad de Dios. Y eso concuerda con 1 de Juan 3:4, que lo voy a leer muy rápido, porque es la misma palabra. Anomia, es el mismo vocablo griego. 1 de Juan, a ver aquí. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La Reina Valera dice infracción de la ley, pero es anomia, es vivir sin ley. Vamos a verlo en el siguiente cuadro. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, vean ahí un pequeñito estudio de esa palabra, la etimología. Es una palabra compuesta. A significa sin, nomos significa ley, sin ley. Eso es exactamente, literalmente lo que significa. Es una ausencia de ley. Teológicamente hablamos de una insubordinación a la autoridad de Dios, es vivir al margen de la ley de Dios, y este texto que acabamos de leer utiliza el mismo vocablo. Entonces, si leyéramos 1 Juan 3:4, con esta traducción podríamos decir: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomia, el pecado es vivir sin ley. ¿Ok? Entonces, todo aquel que comete o hace pecado, también hace anomia, pues el pecado es anomia. Eso que está abajo es la traducción literal del texto. Si ustedes se van al griego, el griego no usa comete. Nosotros usamos comete porque es una palabra que entendemos bien. Pero si lo dijera literalmente, yo diría: todo aquel que hace pecado también hace anomia, pues el pecado es anomia. Eso es lo que dice 1 de Juan 3:4. La siguiente. Tiempo. Estamos durando demasiado. Vamos a ver. Ok. Los dos fundamentos: oír y obedecer a Jesús. Vemos a la derecha una casa que evidentemente no se construyó adecuadamente y entonces se desploma. Y la de la izquierda sí soporta el embate de las olas. Solo el que oye y obedece edifica sobre fundamento firme. Entonces no es suficiente oír, sino que es necesario hacer. Ok, podemos pasar a la siguiente. Entonces Jesús concluye haciendo una comparación entre dos personas que oyen sus palabras. Vamos a leerlo, versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, hay una comparación. La diferencia es qué hacemos con lo que nosotros escuchamos. El prudente oye y pone en práctica lo que Jesús enseña. El insensato oye lo mismo, pero no hace nada. Entonces nosotros podemos de alguna manera personal medir qué tan insensatos somos, qué tan selectivos somos con lo que escuchamos del Señor para cumplirlo. ¿O somos realmente bien serios y yo lo escucho y yo también lo practico? Entonces, el fundamento de la vida es una obediencia concreta a las palabras de Jesús. Y esto es una cosa que vemos tanto cuando estamos trabajando en contextos de adicción, porque hay muchos hombres que conocen la palabra, bastante, pero no la hacen. Yo soy de la opinión de que si usted tiene mucho conocimiento y no lo usa, más bien lo condena. Porque usted sabe y sabe lo que debe hacer, no puede alegar ignorancia. Entonces más bien lo condena a uno mismo. Entonces, ¿cuál es la prueba de las tormentas? Bueno, hay tormentas. La lluvia, los ríos, los vientos representan las pruebas inevitables de la vida. Ambos constructores están enfrentando la misma tormenta. O sea, usted puede construir sobre un buen fundamento y eso no impide que usted tenga que enfrentar la tormenta. La diferencia es qué sucede cuando usted tenga que enfrentarla.
Entonces, la estabilidad depende del fundamento sobre el cual se ha construido. Entonces, la obediencia a Jesús no elimina las dificultades, pero permite permanecer firme en medio de ellas. Para permanecer firme en la prueba, tenemos que ser obedientes. Si no, no se puede. Entonces, es un principio práctico que es fácil de aplicar. Lo que hace el asunto difícil es que no lo queremos hacer. Pero no es que en principio sea difícil, es que no queremos hacerlo. Lo siguiente. Y la última, la autoridad incomparable de Jesús. El versículo 28 y 29 dicen: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿De dónde viene la autoridad para enseñar o predicar? De Dios. En sentido práctico o más exacto, es porque se hace en el nombre de Jesús, pero es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el respaldo del Espíritu Santo, que si usted comunica la palabra de Dios con fidelidad, ella es liberada con autoridad. No importa si el predicador es así, suavecito, o si es un gritón, o sea, no tiene que ver con la personalidad de quien lo hace, tiene que ver con el contenido que es comunicado, ¿ok? Entonces Jesús hablaba como quien tenía autoridad, no como los fariseos y escribas que decían pero no hacían. Entonces no tenían solvencia moral para emitir un juicio sobre los demás. La siguiente. Entonces cuando Jesús concluye el Sermón del Monte, que es aquí en el capítulo 7, la multitud está asombrada por lo que Jesús enseña. Y el asombro se debe al contenido y a la autoridad con el cual enseña eso. Porque él no se limitaba a citar tradiciones o autoridades humanas, él habló con su propia autoridad, reinterpretando la ley en el sentido que tenía que hacerlo. Entonces Mateo nos presenta a Jesús como un portavoz definitivo de Dios y el intérprete autorizado de la voluntad de Dios. La autoridad de Jesús es inseparable de su identidad y de la verdad de sus palabras, y confirma su identidad como Mesías e Hijo de Dios. Y con eso terminamos con el capítulo 7. Esa es la última, ¿verdad? Creo que sí. Y pasamos entonces a la siguiente. Vamos a empezar con el capítulo 8 y tenemos que terminar el capítulo 8 hoy. Ok, entonces estos eran los temas de hoy, pero llevamos media clase de retraso. Voy atrasado media clase, ¿verdad? Entonces, en vez de cubrir el 8 y el 9, voy a llegar hasta el 8. Y entonces el 9 queda la siguiente y ahí vamos acomodándonos. Pero este es el contenido. Esta es la sexta clase, ¿verdad? Sí, entonces ahí hay un error, no es la quinta. Pero entonces estos son los temas. Vamos a empezar a ver la autoridad de Jesús y sus milagros ya manifiesta en forma práctica, en hechos concretos que Él hizo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces a quien todos evitaban, Jesús lo restauró. Es la historia del leproso que fue limpiado. Vamos a leer esos primeros 4 versículos. Dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero, dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. Mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. La siguiente. Ok, entonces, vemos ahí varias cosas. Jesús se acerca a un leproso que en el contexto de la época es considerado una persona impura y marginada. Se postra y suplica a Dios: Señor, si quieres me puedes limpiar. Jesús lo toca y le dice: quiero. Vean cómo el leproso le pide exactamente lo que quiere, aunque es absolutamente obvia cuál es su necesidad. Y Jesús dice: sí, quiero limpiarte, sé limpio. Y queda inmediatamente limpio de la lepra. Jesús lo envía al sacerdote para que declare su limpieza, mostrando la autoridad y la compasión de Jesús. ¿Ok? Entonces, veamos algunos principios. El leproso era impuro según la ley. Si ustedes se fueran a Levítico 13 y 14, verían que la lepra
o las enfermedades de la piel ocasionaban que la persona quedara impura ritual y ceremonialmente. Y entonces ocasionaba que la persona tuviese que ser alejada de los demás. Estaba aislado de la comunidad y del culto, y entonces él actúa acercándose a Jesús en un acto de fe y valentía. Jesús rompe las barreras de impureza y de rechazo, porque lo que decía la palabra y lo que dice la ley es que si usted toca a alguien impuro, queda ceremonialmente impuro, y había todo un rito de purificación. Pero la impureza del leproso no se le pega a Jesús, sino que la pureza de Jesús se transfiere al leproso de manera instantánea. Yo no me imagino lo que es ver un milagro así, porque la lepra es una enfermedad muy, muy fea. Es una enfermedad degenerativa, la persona empieza a tener llagas, empieza literalmente a deformar, pierde la sensibilidad. La persona termina siendo un monstruo, se ve como un monstruo desfigurado. Entonces imagínense que Jesús lo toca y todo eso se revierte. Impresionante. Y era algo que no vemos realmente mucho en la palabra. Vemos el caso de Naamán. ¿Se acuerdan que Naamán fue limpiado de la lepra? Pero fuera de eso, en el Antiguo Testamento no recuerdo ahorita otro caso similar. Entonces no era algo común. Y había una prescripción de que si una persona quedaba limpia de la lepra, fuera al sacerdote con cierto sacrificio para demostrar que eso es lo que había sucedido. Entonces, aquí vemos que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, que Él se compadece de los que sufren y que no hay ninguna condición humana que esté fuera de su alcance. La fe del leproso es una fe genuina que muestra humildad y obediencia. Y Jesús no solamente limpia, sino que Él restaura e integra de vuelta al círculo social. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente, a ver qué fue lo que puse. Le hice un formato diferente a esta presentación, a ver si me funcionaba mejor. Doña Mayela. Ajá. Al leproso, ve y no se lo digas a nadie. Entiendo por qué. Bueno, ahí entramos en el campo de la conjetura, ¿verdad? Podemos suponer algunas razones. Una de ellas puede ser que Jesús no quería traer mucha atención a sí mismo en relación con milagros y sanidades. Él hacía eso por amor y compasión, pero la misión de Jesús, la misión principal de Jesús era predicar el reino de los cielos, ¿verdad? Arrepentimiento y fe, ese era su propósito. Entonces, si la gente lo conocía simplemente como aquel que hace los milagros, entonces le llega a todo el mundo con un corazón que no necesariamente quiere escuchar la palabra. Entonces, era una forma como de manejar eso, ¿verdad? Tratar de que el propósito de su enseñanza se cumpliera. Y otra razón tiene que ver con el asedio de los fariseos, que él sabía que iba a empezar a manifestarse, porque la envidia, los celos de los fariseos iban a empezar a incrementar hasta que llegaron al punto de decidir matarlo. Entonces, como que no llamar mucha atención a sí mismo antes de tiempo. La palabra también atestigua que en cierto momento el ministerio de Jesús, precisamente por todos los milagros que hacía, que ya había ciudades en las que no podía entrar. Tenía que quedarse afuera porque era demasiado el asedio de las personas. Entonces yo creo que él está tratando de manejar un poco la razón por la cual las personas se le acercan. Entonces por eso se lo dice, pero es algo muy temporal. Es algo muy temporal porque le está diciendo, vaya y le dice al sacerdote. ¿Qué va a pasar cuando llegue al sacerdote? Va a pasar una de dos cosas. O los fariseos, por envidiosos e hipócritas, se lo van a quedar callado y no le van a decir a nadie, pero no van a poder evitar que la persona que estaba desfigurada y que vivía afuera de la ciudad, de repente está reincorporado al culto, porque una persona ritualmente limpia ya podía regresar e integrarse al culto. Se reintegraba a la sociedad como miembro activo, se podía reintegrar al culto, porque cuando ya estaban en esa condición no podían ser parte del culto, estaban completamente exiliados. Entonces, es interesante las razones que Jesús haya podido tener. Yo postulo que esas son dos posibilidades reales, pero Jesús asimismo sabía que se iban a dar cuenta. Todo el mundo se iba a dar cuenta, eso era inevitable. ¿Ok?
Sí, no, yo creo que no voy a volver a usar este formato, no me gusta, me restringe demasiado. Ok, entonces, la petición del leproso combina fe y sumisión. Ok, dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Deja la decisión de actuar en Jesús. ¿Cuál es el patrón con el cual se acerca a Jesús? Lo busca, se humilla ante Él, reconoce su autoridad, expresa su necesidad y se somete a su voluntad. Es una forma adecuada para acercarnos al Señor. Lo hacemos de esa forma. Lo busco, me humillo ante Él. Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Rey, eres el Todopoderoso. Necesito que me ayudes con esto, pero me someto. Si tú quieres, ayúdame con esto. Es un patrón adecuado para acercarnos al Señor con las peticiones que queremos traer delante de Él. ¿Ok? Entonces, vemos aquí algunas aplicaciones y los ejes teológicos, que eran 4 que habíamos visto desde la primera clase. Entonces, el reino de los cielos, podemos ver que el reino restaura al que está excluido, que la pureza de Dios vence la impureza. Como discípulos, la fe busca a Jesús de una manera activa. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros, si tenemos fe, vamos a buscar a Jesús de una manera continua. La fe se somete a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes ayudarme. Jesús, como Mesías, Él toca al impuro y no se contamina, porque su poder produce una limpieza inmediata. Y en las aplicaciones podemos ver que no hay ninguna condición humana que limite a Jesús. Que cuando Jesús restaura, lo hace de una manera integral. Restaura la parte física porque desaparece la enfermedad. Restaura la parte ritual porque restablece la pureza ceremonial de este hombre. Socialmente también lo restaura porque entonces él ahora puede reintegrarse a la comunidad, puede ser un miembro activo, puede tener un trabajo, puede ir a comprar pescado, puede ir a comprar pan. Y en la parte religiosa, él puede volver a acceder al culto. Entonces la imagen es de una restauración que es de todo el ser. No solamente es del área que estaba enferma, sino que el propósito de Jesús al restaurar al que tiene necesidad es restaurarlo todo. Pero hay que notar la actitud con la cual el leproso llega, ¿verdad? Él llega, se postra, se humilla, reconoce que Jesús es el Señor, le pide y se somete a su voluntad. Entonces eso es una actitud que mueve el corazón de Dios. ¿Ok? ¿Y para qué lo enviaba al sacerdote? Porque eso era lo que la ley prescribía. Entonces Jesús no iba a hacer nada que violara la ley del Señor. Había que obedecer a la ley, porque Jesús no actuaba al margen de la ley del Señor. Había una validación oficial, porque entonces la limpieza quedaba certificada. Y había un testimonio ante la élite religiosa que eran los fariseos. Los sacerdotes iban a ver evidencia del poder de Jesús, que estaba haciendo no solo algo milagroso, sino que estaba cumpliendo la prescripción ritual de reportarlo, de llevarlo ante los sacerdotes. Y entonces hay restauración plena. El hombre se reintegra oficialmente al culto y a la sociedad. Entonces Cristo no solamente sana, reintegra de manera plena al que está marginado. La siguiente. Entonces vamos a ver el tema de la fe del centurión y la forma en que ya Jesús empieza a trabajar con los gentiles. Una sola palabra de Jesús es suficiente. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces vamos a ver algunas cosas ahí. El centurión era un oficial del ejército romano. Era un representante de las fuerzas de ocupación. Ok, entonces Mateo nos presenta aquí uno de los pocos casos en los cuales un gentil se acerca de forma personal a Jesús. No sucede muchas veces. ¿Ok? Entonces el hecho tiene una significancia teológica importante. Un no judío reconoce en Jesús una autoridad que muchos en Israel no estaban dispuestos a aceptar. Eso es de alguna manera una copia de lo que vemos todavía el día de hoy. Los no judíos, los gentiles que somos nosotros, gracias a Dios y a su misericordia reconocemos la autoridad de Él, cuando el pueblo de Israel todavía en su gran mayoría lo sigue rechazando. Entonces el patrón se sigue replicando todavía hasta el día de hoy. Ahora, cuando el centurión se acerca, él no actúa de manera arrogante, no lo hace con exigencias, simplemente expone la necesidad de su siervo. Vamos a leer esos pasajes del 5 al 13.
Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Ok. Aquí no lo vemos en el griego, pero cuando ustedes leen ahí en el versículo 6, el centurión dice, mi siervo está postrado. La palabra que se traduce por siervo es pais, pero refiere un siervo que es apreciado y querido por su dueño. La palabra de uso corriente en griego es doulos, que refiere a un esclavo que es un esclavo, donde no hay digamos ninguna relación de afecto. Entonces, sabemos que este siervo era cercano al centurión. Había alguna amistad, había algún cariño, había un aprecio especial que motiva al centurión a buscar ayuda. No era un esclavo sin conexión, por así decirlo. Entonces, esa palabra nos expresa que hay un amor, hay un sentido especial. Alguien apreciado y querido. ¿Ok? Entonces, la comprensión de la autoridad militar que tenía el centurión le permite entender la autoridad espiritual de Jesús. Como una orden de él es obedecida, también la palabra de Jesús produce obediencia inmediata. ¿Ok? Entonces, este centurión demuestra compasión y amor, porque él busca ayuda para su siervo. Demuestra humildad porque confiesa, no soy digno de que entres bajo mi techo. Demuestra respeto porque llama a Jesús Señor. Demuestra fe porque dice que con una sola palabra es suficiente. Y demuestra una comprensión real de la autoridad, porque reconoce el poder de la palabra de Jesús. ¿Ok? Entonces, en la experiencia del centurión dice, yo doy órdenes y esas órdenes se cumplen. Entonces, como eso es así, yo puedo entender que Jesús ordena y la enfermedad tiene que obedecer. Vean qué fe tenía este hombre. El centurión comprende que él está bajo autoridad. Entonces, él reconoce que hay una autoridad superior en Jesús. Y entonces, como tiene una autoridad superior, al pronunciar la palabra se cumple lo que él dice. Entonces el centurión dice, no necesito que estés ahí presente, con que solo lo digas es suficiente. Jesús puede sanar a la distancia. Vea, yo he escuchado testimonios de personas que, y no estoy aprobando ni desaprobando, pero imagínense en el canal Enlace donde hay todo lo que hay, pero hay gente que tiene mucha fe y a veces tiene dolencias y alguien está orando del otro lado y ponen la mano en la pantalla y se sanan. Ahora, ¿me atrevo yo a decir que eso no es posible? No, si aquí Jesús sanó a alguien que estaba allá. O sea, esto nos manifiesta que el poder de Dios no necesita presencia física del que está siendo aquejado por algo. Hay otros medios. La liberación espiritual se puede hacer por teléfono. Yo me acuerdo una vez hace unos años un muchacho en Aguasarcas que había estado metido en brujería y tenía un espejo y invocaba a Baphomet. Entonces estaba mal, pero en algún momento me llama porque escucha los chamucos en el techo y me pone el teléfono y yo los escucho saltando, yo escucho el escándalo. Entonces yo empiezo a orar y a interceder hasta que se fueron y luego lo instruí a otras cosas que tenía que hacer. Pero entonces yo también he visto cosas como estas. A mí es un medio de comunicación porque el poder está en la palabra, que es emitida con fe y con autoridad si uno está sometido al Señor. Entonces es un pasaje que me permite ver que Dios no es rígido en la manera en que Él expresa y comunica su poder. Hay formas diferentes
Y puede ser por teléfono, puede ser por YouTube, puede ser por televisión, puede ser en persona. Pero aquí hay dos principios operativos muy importantes. Primero, la fe del centurión era sobrenatural. Y en segundo lugar, tenía amor. Amaba a su siervo. Amor y autoridad. ¿La autoridad de dónde viene? Del cargo. ¿Tengo yo autoridad en las tinieblas porque yo aquí, porque yo allá? No. La autoridad que yo tengo viene del nombre de Jesús y de que yo viva sometido a Él. Entonces, el tema de la confrontación con los demonios no tiene que ver con el cargo, nunca. Tiene que ver con el depósito que está en la persona. Eso es importante, porque una persona no está restringida de hacer algo que el Señor le manda porque no es aquí o no es allá. ¿Porta usted la autoridad del Señor? ¿Ha sido comisionado para hacer eso? Entonces hágalo. Y usted no se preocupe de lo demás. Tenga cobertura. Si se va a meter con los demonios, tenga cobertura. Es importante, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, ya están viendo que no estoy siguiendo esto, no me gustó, voy a cambiarlo para la semana entrante, estoy siguiendo mi documento y creo que lo hacemos mejor. Pero bueno, una palabra basta. La distancia no limita el poder de Jesús y la fe descansa en la autoridad que Jesús tiene, no descansa en que Jesús aquí y Jesús allá. Y él decía, no he hallado tanta fe en Israel. Eso era una admonición contra Israel, eso era un regaño. ¿Cómo es posible? Es que pensémoslo, tratemos de entenderlo. Ya Isaías, más de 7 siglos antes, había dicho cómo se iba a manifestar Jesús. Y teniendo la palabra no creían. Y después ahí Jesús dice, bueno, si no me creen por la palabra, créanme por mis obras. Y tampoco creían. Y aparece un romano, impío, pagano, posiblemente idólatra, no sabemos, pero tiene fe. Y eso es todo. A un gentil, a un pagano que comía carne de chancho, posiblemente. Y los judíos veían eso como una gran afronta e impureza, algo completamente inaceptable. ¿Perdón? Ajá. Yo lo que digo es, a ver, ¿cómo lo expreso? Déjeme medir un poquito las palabras. Que haya un apoyo espiritual. Jesús expulsó demonios de manera individual y hubo actos que él llevó a cabo sobre personas individuales y sobre muchas personas. ¿Qué veo yo en la práctica? El enemigo ataca al que está liberando a la gente, porque él quiere detenerlos. Entonces la primera barrera de defensa es obviamente su santidad y su sometimiento al Señor, pero la efectividad aumenta cuando usted tiene una cobertura. Entonces, nosotros por ejemplo tenemos un grupito de oración y estamos tratando de reunirnos todas las semanas, ahí vamos acomodándonos, pero de todos modos oran individualmente. Nosotros tenemos una vida de oración. Y eso es necesario. Yo me acuerdo un caso este año donde entré en un ayuno de 7 días porque sentía hacerlo y no sabía por qué. Créanme que no era que tenía ganas de ayunar 7 días, ¿verdad? Pero lo entendí porque a los 2 o 3 días de dejar de ayunar nos buscan una mujer que tiene serios problemas de demonización y de brujería y entonces vamos y la atendemos y el Señor la libera. La tuvimos que ver 3 veces. Pero entonces ahí entendí por qué. Dios me estaba preparando. Entonces cuando yo sentí eso, entonces lo hice. Mi papá no sé qué piensa cuando pasan esas cosas, porque yo nada más digo, no, yo voy a ayunar, ¿verdad? Y entonces lo hago. Y luego suceden las cosas. Es un poco un tema de sensibilidad. Pero también el tema es tal vez esto es lo más importante, Jessica, es el tema de estar bajo autoridad. El cuerpo de Cristo no está diseñado para que uno sea un alma libre que vaya a hacer lo que quiere. Se supone que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene roles y funciones particulares dentro. Usted va a funcionar haciendo aquello para lo cual Dios le ha llamado. Usted no debería hacer lo que no es suyo, porque entonces no lo va a hacer bien y le quita el campo al que lo tiene que hacer. Entonces es una injuria doble.
Ni lo hace bien y no está el que tiene que hacerlo, porque usted le quitó el campo. Entonces, en la palabra vemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando vino a Cristo, él no se reportó a la iglesia de Jerusalén. Él anduvo ministrando por años. En determinado momento él va a Jerusalén. Él de alguna manera siente o entiende que debería ir a conversar con los apóstoles. Y va y se reporta y dice: yo soy Pablo. Bernabé es la conexión, es el amigo que hace la conexión. Y entonces él se reporta. Pero no se reporta como para decir voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Él comunica la obra que el Señor le ha encomendado, demuestra su testimonio y le dicen: sí, vete tranquilo, pero no te olvides de los pobres. Y ya él queda conectado a la misión, al plan de Dios apostólico que tenía en ese tiempo, y tiene un apoyo de oración de la misma iglesia de Jerusalén. Entonces él busca participar a los que Dios ha elegido en lo que está haciendo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un ministerio que el Señor nos ha encomendado para trabajar en ciertas cosas. Y eso lo hacemos porque Dios nos dice que lo hagamos. Pero igual estamos bajo la autoridad de esta iglesia, formalmente. Eso no significa que la iglesia dicta lo que yo hago. Eso significa que damos cuentas, compartimos lo que hacemos y cómo lo hacemos y qué estamos haciendo. Y que pedimos cobertura de oración activamente, porque eso es importante. Y que si yo necesito consejo, voy a ir al pastor o a los líderes de la iglesia: mira, está pasando tal cosa, me gustaría saber qué opinan, cómo lo manejarían ustedes. Yo no puedo aislarme y aplicar mi sabiduría solamente. No sé si me explico, estoy diciendo muchas cosas. En realidad, he escuchado, digamos, si estamos en un grupo de oración y Rosy viene y me dice: Jessy, es que yo oro para liberar demonios y quiero que usted me acompañe. O sea, no es eso contar con la autoridad. Yo personalmente pienso que si yo no tengo el llamado a trabajar en esa dirección dentro del servicio, no debo de meterme en ese campo, ¿verdad? Pero hasta donde a veces se practica eso, de que la vecina le dijo a ella que quería que oraran porque veía cosas, y que entonces ella llegue y me diga a mí: bueno, acompáñeme a orar por esta señora porque hay que liberarla. ¿Hasta dónde eso? A eso me pregunto. Era la pregunta de la cobertura, o sea. Ok, bueno, ahí estamos entrando en el terreno del llamado. El llamado nuestro fue profético, ¿verdad? Y entonces fue confirmado, y por eso hacemos estas cosas. Si usted no tiene certeza de cuál es su llamado, entonces mejor espera a buscarlo. Pero si usted anda por ahí en la calle y se le manifiesta a alguien, usted no va a llamar al pastor: pastor, venga a orar por fulanito, fulanita. No, usted tiene autoridad porque porta el nombre de Cristo. ¿Sí me explico? En el momento en que usted tenga que ejercer el poder de Dios, hágalo. ¿Ok? Ahora, si usted ya va a montar un ministerio de liberación espiritual, entonces sí busque la guía del Señor para asegurarse que es en esa área que Dios quiere utilizarle. Está empezando a manifestar poder en alguna área específica. Si Dios le está tirando en ese charco, de ahí, como que entienda las indirectas, ¿verdad? Como que por ahí va el asunto, y pida dirección, porque el Señor tal vez quiere que usted trabaje en eso. ¿Eso ayuda? Sí. Ok, bueno, vamos a seguir. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Cómo aplicamos esto un poco? La humildad abre puertas. El Señor quiere que intercedamos por otros con fe. Si usted piensa en lo que hizo el centurión intercedió por el siervo. Eso es un acto de intercesión que él hace al presentarse ante Jesús. Y vemos que Dios puede obrar a distancia. Eso es importante. Vemos también que en cuanto al reino de los cielos, los gentiles están participando por fe en lo que Dios originalmente había designado para los judíos. Jesús mismo dice: muchos van a venir de oriente y de occidente. Usted, como discípulo de Jesús, vea la actitud del centurión. La fe humilde intercede por otros. Interceda por otros. La fe descansa en la autoridad de Jesús. Su fe no es en su capacidad, sino en la obra completa de Cristo, y que usted puede invocarla a favor de los que la necesitan. Jesús sanó con una sola palabra, y su autoridad trasciende la distancia.
Sabemos por la palabra en el Antiguo Testamento que ya se anticipa que las naciones gentiles iban a participar del reino de los cielos. Abraham, Isaac y Jacob reciben a los creyentes. Entonces la fe humilde alcanza lo que la distancia normalmente impediría. Con una fe genuina acortamos distancias, acortamos tiempo. ¿Ok? La siguiente. Ok, la suegra de Pedro. Vamos a leer esos 4 versículos del 14 al 17. Dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Vemos aquí que una sola palabra de Jesús basta para transformar la realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo en más detalle, pero la suegra de Pedro está en una condición de enfermedad. Y cuando ella es sanada, ¿cuál es la forma en que ella se comporta? Servicio. Entonces, la obra de Jesús, genuina y reconocida en nuestro corazón, nos conduce a servir de alguna manera. Entonces uno sí debería utilizar esto a manera de examen, de autoexamen. ¿Somos personas que queremos servirle al Señor? ¿Le estamos sirviendo? Porque usted debería tener ese anhelo, ese deseo. Eso es una parte integral de la vida cristiana cuando Jesús restaura. Y claro, una persona puede ser restaurada de alguna enfermedad, pero tal vez su enfermedad era su egoísmo o su orgullo o su maldad, y entonces cuando ya usted ve las cosas con claridad, la motivación normal en usted debería ser: quiero servirle al Señor. ¿Cómo lo hago? Entonces empieza en la puerta, ¿verdad? Luego y ahí va y empieza a darle al Señor la oportunidad de ubicarle en cosas diferentes para que usted pueda crecer en lo que Dios quiere que haga con usted. Considerando también que hay una voluntad general y una voluntad específica. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos conocemos la voluntad general que tiene Dios para nosotros. Está en su palabra. Ame al prójimo, ame a Dios, obedezca, no haga esto, haga aquello. La voluntad general está ahí. Hay mucha gente que quiere profecía, que quiere que el Señor me diga que aquí, que allá, y no, ni siquiera se ocupan de hacer la voluntad que está en la palabra. Usted quiere que Dios le llame a hacer esto, aquello, ocúpese de lo primero, antes de que Dios le dé lo que sigue. Porque si no, además, es posible que usted se llene de vanidad. Porque en el mercado de las profecías hay muchas profecías. Tienes un muy grande ministerio, Dios te va a llevar aquí y allá, y es comunicado de una manera que le hace cosquillas al ego, ¿verdad? Y no significa que Dios no quiera un ministerio grande, pero siempre es para su exaltación. Y uno de los problemas con la profecía actual es que está mezclada. Entonces Dios da cierta palabra, pero la persona, no necesariamente de mala intención, añade un poco de sí misma, y entonces queda mezclado. Ay, ¿cómo separo esto? ¿Qué es de Dios y qué es de la carne? Porque usted quiere desechar y quemar lo que es de la carne y tomar lo que es del Señor. Entendiendo también que si Dios determina que usted tiene un ministerio grande, va a tener que pasar por un proceso formativo serio. Porque cuando Dios da promesa, usted no está listo. Él le da la promesa para la esperanza, para que usted ore por eso y se motive y aquí y allá, pero va a venir la machaca, va a venir a machacarlo para prepararlo, para formarlo. Pero usted tiene esa esperanza cuando está pasando las dificultades de: pero Dios mío, tú me dijiste y aquí y allá. Sí, pero te estoy formando. Mi papá cuando era niño, yo creo que él nació corbetas, ¿verdad que sí? Usted nació corbetas, pa. Y le pusieron unas tablas en las piernas hasta que le enderezaron las piernas, ¿verdad que sí? Sí, sí, correcto. Yo tenía las piernas, pero como así eran. Y había una enfermera y entonces empezó a ponerme unas tablillas. Por dicha no me acuerdo, porque eso debe haber sido dolorosísimo, ¿verdad? Hasta que me enderezaron bastante, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, así fue. Pero así es el proceso del Señor. Él tiene que enderezar lo torcido. Y a veces bueno, ¿quién ha tenido frenillos?
¿verdad? Entonces, si usted tiene frenillos, depende de qué tan tiburón sea su dentadura. Hay que sacar piezas, hay que hacer y acomodar, y eso duele, ¿verdad? Y usted se los ponen y al mes entrante, cuando ya usted empezó a más o menos, otra vez. O sea, es incómodo. Pero entonces, la formación que hace el Señor más o menos va por ahí. Entonces, Dios da una promesa para darle a usted ánimo y esperanza, pero viene la formación. Porque cuando usted la recibe no está listo para hacerla. Y si usted corre a llevarla a cabo, lo va a echar a perder. Porque su corazón malo se va a meter en el medio. Y va a relucir quizás su ego, su vanidad, su orgullo, su envidia, un montón de cosas que no están bien en el corazón. Por eso yo soy de la opinión que a los muchachos, cuando digo muchachos, digo a adolescentes, ¿verdad? O hombres jóvenes, muchachas jóvenes, que tal vez tienen mucho ánimo por servir, maravilloso. Pero tienes que formar el carácter, porque si no le haces un daño. La persona empieza a servir y todavía su corazoncito no está bien, y entonces se va por donde no es. ¿Me explico? Entonces todo tiene que ir como de la mano. Ok, podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces la suegra de Pedro, vemos que Jesús sana por iniciativa propia. Eso es importante. Entonces Jesús no solamente opera con base en peticiones explícitas, Él también puede intervenir de manera soberana cuando identifica una necesidad. Él lo hace, simplemente lo puede hacer. Y la respuesta inmediata de la suegra de Pedro fue servir, lo cual ilustra que la acción de Jesús produce gratitud expresada en servicio. O sea, no solo es decir, gracias Señor. Es gracias Señor, ¿qué puedo hacer? Eso. Esa es un poco la enseñanza que vemos ahí. Después vemos, porque leímos hasta el 17, ¿verdad que sí? No, leímos hasta el... Sí, hasta el 17. Vean cómo estoy yo, ¿verdad? Pero ahí quiero enfatizar algo que no está ahí. Ahí dice que le llevaron muchos endemoniados. Y eso es cierto. Y dice que con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. En una sola palabra. Entonces, Jesús dijo y un montón de demonios salieron. Este pasaje a mí me gusta mucho porque es un pasaje que me demuestra por el mismo texto original que es un acto de liberación colectiva. Y la palabra también dice que haremos cosas mayores que Jesús, o que si Jesús lo hizo lo podemos hacer. O sea, hay un respaldo bíblico que me dice entonces que una persona puede orar para expulsión de demonios y salen un montón. Me acuerdo un pastor, no lo conozco, pero le tengo respeto y a veces escucho sus predicaciones, que se llama Ronnie Oliveira. Él es brasileño, pero creo que predica en Argentina. Una vez fue a la iglesia donde nos congregábamos en Heredia y lo escuché. Y me acuerdo que él dijo, porque él profetiza, que a los que creen un milagro iba a pasar en 24 horas. ¿No? Y yo tenía en mente cuál era mi milagro que yo quería. Pero no pasaron 24 horas y tuve un milagro. Porque en ese momento andaba yo todavía cosechando pipas y en el negocio con ese pick-up. Ese pick-up ha visto acción, ese pick-up es un pick-up poderoso. Pero por una piedra que yo no me di cuenta se le reventó el cárter. Y yo andaba así, corta distancia. Pero me llama el muchacho que tenía de encargado en la planta, Gustavo, yo aquí veo una mancha de aceite, revise el carro. Y lo paré inmediatamente y vi en efecto que estaba sin aceite, antes de que se me quemara el motor. Y pasó alguien y me jaló hasta un taller y me resolvieron el problema. Ese era el milagro que yo necesitaba y lo obtuve. Pero me acuerdo, y les cuento esto porque el pastor contó un relato y donde él lo que mencionaba es que en algún momento él oró por el espíritu de chisme, algo así, pensando en una persona particular. Y cuando lo reprendió, un poco de señores salió así. Entonces es un testimonio de esto mismo, ¿verdad? El poder de Dios está para hacerlo.
obviamente no significa que sea un tema de mujeres, ¿verdad? En el ejemplo, en el testimonio fue así, pero no piensen que los hombres no ocasionan, no participan de este pecado, nada que ver, ¿verdad? El chisme es un pecado que es democrático, ¿verdad? No elige sexo de nada, ¿ok? Pero esto es simplemente para que veamos que la acción de Dios, el nombre de Jesús y el poder de su Santo Espíritu sí se manifiesta todavía hoy para reprender y para ocasionar estos cambios. Eso sucede, eso sucede. Me quedan 4 minutos, aunque el reloj dice algo diferente porque yo puse aquí el cronómetro, ¿ok? Entonces, enfatizamos, muchos endemoniados, hubo un alcance colectivo del ministerio. Los expulsó, expresando autoridad inmediata e incontestable. Lo hizo con una sola palabra, demostrando una suficiencia absoluta de su palabra. Y todos los enfermos, o sea, hubo una restauración integral sin limitaciones. Esto contrastaba con los exorcismos del tiempo grecorromano, que tenían fórmulas, objetos y rituales completos. Jesús no hace ninguna de esas cosas, Él no usa cachivaches, Él nada más dice y se van. Entonces la sencillez del método pone de manifiesto que el poder estaba en Él y no en ninguna técnica. O sea, no hay ningún recurso externo que lo consiga, es la autoridad que residía en Él por el Espíritu de Dios que también estaba con Él. ¿Ok? Y entonces Mateo interpreta estas sanidades y liberaciones como cumplimiento de Isaías 53:4, que dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso abarca todo lo que dice el versículo 16. O sea que la expulsión de demonios, Mateo dice que está incluida en esa descripción. Llevar nuestras enfermedades y dolencias incluye el acto de liberación espiritual. No solo la sanidad de enfermos, sino que hay sanidad que viene por liberación. ¿Ok? Entonces, aquí Mateo nos está diciendo que la obra redentora de Jesús incluye el enfrentamiento concreto con las consecuencias del pecado en la experiencia humana. Entonces, ¿cuál es una enseñanza central? Jesús sana, libera y cumple la Escritura. El poder reside en su palabra y una sola palabra es suficiente para sanar, para liberar y para cumplir las Escrituras. Todo sucede al mismo tiempo. La siguiente. Y en relación con el reino de los cielos, vemos ahí que el reino derrota la enfermedad y la opresión demoníaca y que hay una restauración integral de las personas que la necesitaban. La suegra de Pedro recibe la sanidad y eso produce un servicio en gratitud. Así es como debemos responder nosotros. Jesús, Él cumple lo profetizado en Isaías 53:4. Y esa palabra ejerce una autoridad absoluta, porque Él mismo es el que la está pronunciando. Y vemos que entonces aquí Mateo identifica a Jesús con el siervo sufriente, que es lo que se describe en Isaías capítulo 53. Está interpretando Isaías de manera cristológica. Y finalmente vemos que Cristo actúa sin petición, su palabra sigue siendo suficiente y que la restauración que Él produce en el que la necesita debería producir servicio. Porque quien ha sido restaurado por Cristo tiene un ánimo pronto por servirle a Él. Entonces eso es como un termómetro. ¿Cómo está usted en el deseo de servirle al Señor? Dios acomoda las cosas, pero todo parte de tener una disposición de accionar para servirle a Dios como a Él le agrada. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Doña Mayela. Quería, no sé cómo formular la pregunta, pero usted hablaba de que el cuidado que tenemos que tener cuando servimos al Señor, por decirlo de esta forma, que no se nos suba el ego. ¿Cómo tiene uno esa sensibilidad para discernir cuando se le quiere subir a uno el ego? O sea, cuando ya pierde uno la dirección, pierde uno, porque si yo estoy sirviéndole a Él y es por Él y para Él, yo tengo que desaparecer, pero ¿cómo lo hago?
cómo soy consciente de no permitir que mi ego se levante? Eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que todos necesitamos de ahí aplicar. Una de las formas en que yo respondería a eso es diciendo, nos humillamos ante Dios realmente todos los días. Hay una práctica que yo tengo y aprendí hace algún tiempo que es proclamación. Entonces, Dios me ha dado buena memoria, entonces me sé un montón de versículos. Y usualmente eso es parte de mi vida de oración. Entonces, yo proclamo la palabra. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, yo procuro hacerme humilde delante de Dios siempre. Dios mío, yo reconozco, yo no sé nada como debo saberlo. Enséñame. Yo me aparto de lo que no sé si tú me explicas. O sea, entonces tome una posición ante Dios donde usted confiesa su inutilidad. Lucas 17:10 me gusta mucho porque dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, ¿cuál analogía uso yo para esto? Imagínese un niño que crece en un buen hogar. Los papás tienen plata. Entonces lo envían a escuela y colegio privado y lo llevan aquí, al allá. O sea, es un muchacho que crece con todo, con todos los beneficios. Ese muchacho debería ser excelente en su educación. Eso es lo mínimo que tiene que hacer, porque lo tiene todo. Digamos que la familia no solo tiene dinero, sino que son buenos padres. No son perfectos, pero son buenos padres. No le están ocasionando. Entonces, ese niño tiene una responsabilidad real de ser excelente en todo lo que hace. Y como los papás son buenos, si lo hace bien, también van a querer compensarlo. Pero lo mínimo que ese muchacho tiene que hacer es ser excelente, porque lo tiene todo. Entonces, Dios está diciendo, te doy todo, tienes hasta mi autoridad. Entonces, si usted hace exactamente lo que yo lo mando a hacer y lo hace bien, usted es un siervo inútil porque está haciendo lo que le toca. Entonces, yo me hago humilde con eso. Porque aún si lo hago súper bien, de ahí estoy haciendo lo que me toca. No tengo nada de qué gloriarme. Entonces, el poder de la proclamación es útil para que nosotros mantengamos un corazón humilde, que se autoexamina. Utilice la palabra para proclamarla, no solo para guerrear a su favor, sino también para confesar su propia inutilidad, su propia inutilidad e incompetencia aparte del Señor. ¿Ok? Porque también está en Juan que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, produce, ¿cómo se llama? Este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios mío, yo reconozco que yo separado de ti nada puedo hacer. No quiero que me cortes, porque si me cortas me seco y no produzco nada. No soy yo. Entonces, utilice la palabra como un medio que le recuerda a usted su condición de fragilidad humana y haga eso continuamente para que usted mantenga la mentalidad correcta delante del Señor. No sé si tal vez esta interpretación mía, creo que un ejemplo muy bueno para mantenernos, como dice uno, aterrizado, es el testimonio de Juan, precisamente porque a veces uno dice, bueno, pero es que Jesús era el Hijo de Dios, entonces él tenía la capacidad de permanecer humilde. Sin embargo, yo pienso que Juan, como lo discutíamos o conocíamos anteriormente, él se aisló de alguna manera, su estilo de vida, su cultura, fueron un montón de medidas, pienso yo, son un montón de medidas que tomamos para mantenernos aterrizados, ¿verdad? Porque yo pienso, y se ve mucho en algunos liderazgos, nos perdemos o nos confundimos, ¿verdad? Cuando tenemos una posición de liderazgo empezamos a tener ciertas atenciones, ciertos privilegios, y es ahí donde el ego inconscientemente empieza a alimentarse. Entonces Juan nos enseña que o sea, esa pureza con la que él se mantuvo, ese arraigo cultural, esa esencia que parecía tan extraña, pienso que es un buen testimonio de cómo mantenernos como conectados y aterrizados, diría yo. Y la otra cosa es de pedir retroalimentación. O sea, está rodeado usted de gente en la que usted puede confiar que le digan la verdad con amor. No, eso que hiciste está mal, sonaste como, ¿verdad? No sé ni cómo te aguantaste ahí arriba, ¿verdad? O sea,
que uno tenga una apertura mental, porque yo he experimentado eso, yo he visto eso en ministerios que tal vez tienen muchos años y la persona que está a cargo no escucha, cree que lo sabe todo, cree que todo lo hace bien y realmente lo que exuda es vanidad, es orgullo, es altivez. Una cosa terrible que es un testimonio muy triste, porque entonces uno sabe que la obra no cuenta, porque la motivación del corazón no es la correcta. Entonces, el autoexamen y buscar retroalimentación de quienes nos pueden hablar con amor, pero diciéndonos la verdad, es importante, es necesario. Amén. Hagamos una oración para terminar. Glorioso Padre Celestial, de nuevo nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por poder compartir tu palabra. Te pedimos que bendigas la semilla que has plantado, que corrijas cualquier error que haya yo cometido y que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas, no solo para crecimiento personal, sino para que podamos también compartir lo que pones en nosotros a aquellos que lo necesitan. Y esto lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.